¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Aquí estamos otra vez en el programa Diálogos Hidalguenses. En esta ocasión, el maestro Ricardo Garibay, bienvenido maestro, y su servidor Luis Corrales, vamos a platicar con ustedes por espacio de una hora, si no lo permiten, sobre un tema muy interesante, sobre un tema no fácil, que da lugar a mucha controversia y a diferente opinión. Inclusive, que durante el transcurso de la historia de la humanidad ha dado lugar este tema a controversia pues de Estado, a controversia social e inclusive a violencia, porque es un tema sumamente pues serio, álgido. Se trata del tema del sionismo, digámoslo de esta forma o digámoslo del tema de Israel, el pueblo de Israel. Y bueno, pues para iniciar este tema, el señor Garibay y su servidor siempre iniciamos los programas con alguna lectura especial, algún poema. Maestro, usted tenía preparado algo por allí sobre el tema. Muy velozmente, un poema muy breve que le daré a leer al señor arquitecto. Estoy buscando un poema muy breve de un poeta judeo-español o judío-español de hace 1000 años. Después hablaremos también de estos poetas judeo-españoles que son uno de los antecedentes ilustres de los siglos de oro de España, ¿no? Antes de los Reyes Católicos, don Ricardo. Muchísimo antes. No, ¿qué me pasa? Sí, ¿qué me pasa? Muchísimo antes, por supuesto. Bien. Sí. Este poeta se llama Ben Gabirol o Ibn Gabirol. Fue llamado el Abencebrón. Personaje de personalidad fascinante que ya veremos. Ahora simplemente entramos en el programa con uno de sus poemas. Se llama Suplicando con pasión. Dile a los que moran en las hendeduras de los roquedales, en donde hay placeres para cualquier alma. Permaneced quietos, no emprendáis camino hacia mí, ni andéis vagando a mi encuentro, que con vuestro amor yo iré hacia vosotros en pos de los labios bermejos. Tened compasión y amadme con creces, no seáis malvados, sed gratos conmigo. ¿Acaso no basta que hayáis desgarrado mi alma y mi manto en 12 jirones? Qué notable que andando los programas, el arquitecto Corrales esté a punto de saber leer poesía. Conste que dije la primera vez que sabía leer, pero no sabía leer poesía, que no tenía ni idea. Y ahora ha leído casi como Dios manda el poema, que es además de primera lectura muy difícil. Bien, arquitecto, felicito al programa. Ojalá esto lo vayamos consiguiendo con la generosa gente que nos ve. Don Ricardo, y explíqueme ahora usted una cosa. ¿A qué se refiere? No tengo idea. Hay que leer el poema y ya, venga. Vaya, pero ahí habla de un tipo con necesidad de ser amado. Sí, claro. Él habla por el pueblo de Israel, él habla por... Él habla por sí mismo y por el pueblo de Israel, por las dos cosas. Bien hecha la pregunta. A Ibn Gabirol y al gran poeta Yehuda Halevi los veremos un poco más adelante. Ahora vamos a ver estrictamente lo que es el sionismo. Sí, señor. En el mundo. Si quiere usted comenzar, adelante, señor. Bueno, la palabra sionismo o la palabra Sion se refiere a un lugar geográfico en Jerusalén. Una de las colinas de Jerusalén es la colina de Sión, de tal forma que se ha acostumbrado a usar el término sionismo para referirse a todo lo relacionado con los israelitas, con los judíos, con este pueblo elegido de Dios desde la humanidad, como ellos lo han pregonado siempre, y que da origen a uno de los documentos literarios más importantes, si no es que el más importante de la humanidad, que es la Biblia, que es la Escritura. Entonces, ustedes saben, en la Escritura, pues viene estrictamente el nacimiento de la humanidad en el Génesis,
del cual padre y madre, Adán y Eva, dan origen a toda una generación y generación de humanos que habitan la parte que ahora se considera de la Mesopotamia, esta parte entre el Tigris y el Éufrates, en donde según algunas personas suponen, estuvo localizado en algún día el famoso paraíso terrenal o los primeros lugares en donde deambularon nuestros padres ancestrales, Eva, Adán, con la terrible desgracia de Caín y Abel, que el hermano mata al otro. Bien, después viene... Pero antes fue la desgracia de que la señora se puso a platicar con la serpiente, y de ahí vino que los echaron por mitoteros y por no obedecer. Luego también allá la cosa es un poco violenta porque cuando se ha visto que las señoras platiquen con las serpientes, pero en fin, aceptemos la leyenda, ¿no? Después vino ya el Caín, que era un envidioso horrible, y le pone una tunda. Lo que pasa, don Ricardo, y usted lo sabe más que yo lo diría para que nuestros amigos crean o vean si tenemos razón o no. La Biblia es un documento escrito por gente sumamente burda, sumamente silvestre, sin ninguna preparación mayor para un pueblo duro, de cabeza obcecada, y es un pueblo, es una historia descrita con muchas alegorías, sobre todo a la zoología y a la agricultura. Hay muchas intervenciones de animales en estos diálogos, por eso dice don Ricardo, se pone a platicar con una serpiente. En este caso, la serpiente que tienta a Eva significa el demonio, el mal, que trata de que Eva muerda la manzana del árbol del bien y el mal, y al morderla darse cuenta de que hay bien y de que hay mal, y por supuesto inmediatamente sentirse incómoda en su desnudez, y bueno, en esa situación provocar a que Adán caiga en la misma tentación que ella. Pero bueno, evidentemente es una alegoría, es una forma de decir las cosas. Lo que quiere decirnos ahí la Escritura, entiendo, es que el hombre en su curiosidad quiso saber más, o quiso saber más de lo que se le había permitido saber. A lo mejor hubiéramos sido el género humano más felices si no hubiéramos tenido acceso a saber muchas cosas, o a saber cosas, ¿no? Sí, se dice que el árbol aquel es el árbol de la sabiduría. Es del bien y del mal, sí, pero también de la sabiduría. Bien. Lo violan la cosa, porque Jehová les había ordenado ser como unos hermosos animales que andaban para acá y para allá. Y ellos se humanizan al desobedecer. Esta es la fundamental cosa que se puede aportar en este caso. Si yo desobedezco a mi padre, yo comienzo a existir. Si yo obedezco ciegamente, yo comienzo a dejar de existir. El niño que en la escuela saca dieces, todos los dieces, en realidad es un niño que vale, y sobre todo que va a valer poco. El que vale es el espíritu revolucionario, el niño que se opone al maestro, el que lo pone en tela de juicio, el que anda reprobando y de repente saca una tanda buena de dieces y luego lo echan de la escuela por insoportable. Ese es el del talento, no el niño que saca la luz de los dieces. Igual Eva, estaban tranquilos, iban para acá y para allá, pero se pone a platicar con la serpiente, pues así no se puede. Se le abren los ojos, advierte que anda encuerada como gusano, le da mucha vergüenza y, en fin, los echan. De ahí vienen todas las desgracias. Bueno, y de ahí viene toda la cantidad de dinastías y de parentescos, hasta llegar al famoso rey Salomón. Sí, señor. El rey Salomón, el famoso rey de la justicia, aquel, amigos, de que cuando le presentan dos pretensas madres de una criatura, a quién se la va a otorgar, ambas, las dos mujeres llorando, pelean por la niña, por el niño, por el bebé. Y el rey dice, bueno, no hay problema, pártanla a la mitad con una espada y denle la mitad a cada una. Una no dice nada y la otra dice, no, señor, dáselo a ella si quieres, pero no lo partas, es mi hijo. Esta es la madre, a ella le dan el bebé. Es para acordarnos de los juicios salomónicos aquellos. Sí. Pero a la muerte de Salomón viene la separación de las 12 tribus, don Ricardo. Sí, señor. Y de las 12 tribus, una de ellas se va hacia el norte, y tengo la impresión de que son los hebreos, y la otra se queda y es los israelíes. Y ahí prácticamente empieza a nacer lo que es, con los años, el pueblo israelí. ¿Usted quiere añadir algo a esta transición desde Adán y Eva hasta que se cuenta ya con el pueblo como un pueblo parte de la cultura de la Medio Oriente, de la Mesopotamia? No creo que sea prudente decir más cosas. Están bien así. No sé si quiere usted seguir por ese lado histórico
o entramos a decir qué es el sionismo, primero, político, que es el importante en este momento, y luego qué es el sionismo religioso, que es diferente, ¿no? Si quiere usted, ¿entro por aquí o seguimos con la historia? Empiece usted para que no sea exclusivamente del lado histórico y no me adelante a que lleguemos a la diáspora o a la salida, etcétera, ¿no? Si nos todos estamos allá en el Medio Oriente, ¿no? Ya, ¿qué es el sionismo? Ha despertado una verdadera calamidad de discusiones y de disentimientos, esta palabra. Los hombres de la Unión Soviética, inspirados en un libro que es una verdadera infamia, que se llama El Protocolo de los Sabios de Sion, que es un conjunto casi interminable de calumnias al pueblo judío, inventaron los hombres de la Unión Soviética que el sionismo es un movimiento de extrema derecha y que es el imperialismo israelí embosado o emboscado, que es totalmente retrógrada, que no tiene cabida en el mundo de la modernidad. Todo esto es falso. El sionismo, esto que ha ocupado a los periódicos y a los libros de hace unos 40, 50 años acá, intensamente, es el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. Esto es todo lo que es el sionismo, no es más que esto. También recuérdese otra cosa, el antisemitismo, es decir, el estar en contra de los judíos, primero es un padecimiento universal, usted lo tiene, yo lo he tenido o lo tengo acaso. El arquitecto lo tiene, el joven camarógrafo que me está enfocando lo tiene, es antisemita. Casi siempre se habla de los judíos y se añade un par de indecencias para tipificarlos. No. El antisemitismo ruso, soviético en este caso preciso, batalló intensamente para desacreditar al pueblo de Israel, al Estado de Israel, y para poder seguir desatando las matanzas que en Rusia se dieron desde siempre en contra de los judíos. El sionismo es solo el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel, y se dice, otra leyenda también popular y también tramposa y falsa: los judíos no pueden volver a la tierra porque fueron maldecidos, y el judío errante representa a todos los demás judíos que erran por el mundo. Falso. En ningún momento del Evangelio hay una maldición de este tipo a los judíos, en ninguna línea de los 4 evangelios canónicos. De manera que apartemos este tipo de leyendas y centrémonos en lo que realmente es este movimiento. ¿Cuál es el afán principal del sionismo? Es ser una parte integral del Medio Oriente. Esto se dice a prisa, pero es muy difícil, lo estamos viendo. No pueden ponerse de acuerdo con los hombres de Arafat, a los que ha sido cedida cierta parte del territorio. 1.000 millones de árabes rodean a Israel como enemigos jurados a muerte, absolutamente enemigos. No es posible integrar o ser parte integral del Medio Oriente. Este es probablemente el problema más grande que tiene el Estado de Israel en este siglo. Y esto hace también que la política exterior del Estado de Israel sea probablemente la disciplina jurídica más importante. Israel tiene que llevar a cabo una habilísima política para hacer de sus vecinos amigos, compañeros. Si aquí cuesta tanto trabajo hacer de los norteamericanos un buen vecino, de ese pueblo imperial tan abusivo y tan cruel con nuestra patria, con nuestras gentes, imagine usted el trabajo que costará en Israel, que es un pequeñísimo pedazo de terreno comparado con la República Mexicana, el trabajo que supondrá, hacer un buen vecindaje con los pueblos del Medio Oriente cuando hay un odio jurado que tiene 2000 años de edad, cuando menos.
La política exterior es el principal trabajo de Israel en este momento en el mundo. Tiene que establecer contactos con los vecinos del Medio Oriente y con los, qué sé yo, contemporáneos de todos los países del mundo, principalmente con Estados Unidos. ¿Acaso la creación de la gran colonia judía en Estados Unidos, 5 millones y pico de personas, ¿no?, venga a ser ya tan importante como la creación del Estado de Israel? En 1948 queda fundado el Estado de Israel. Antes, la colonia judía norteamericana ha venido creciendo hasta sumar 5 millones, casi 6 millones de judíos. Pensemos, Israel tiene, creo que en este momento, 3,5 millones de hombres, de personas. La comunidad judía de Estados Unidos tiene casi 6 millones de personas. Y además todo el dinero de Wall Street y de todo el dinero prácticamente de Estados Unidos. Eso ha hecho posible la creación del Estado de Israel. Que por cierto, en un acotamiento así chiquito, sí, mide casi igual que el Estado de Hidalgo. Vea. 20,000 kilómetros cuadrados. Vea. Luego, dadas estas circunstancias, en Rusia existían 3,5 millones de judíos. Con la gran salida de judíos que pudo llevarse a cabo hace menos de 10 años de la Unión Soviética a Israel, que fueron 400,000, bueno, quedan todavía 3 millones de judíos en la Unión Soviética. Son los que dejó vivos Stalin, que también Stalin Son mataba. los que dejó vivos Stalin, que mató a cuantos pudo, que fueron muchísimos, cientos y cientos de miles. Esa perversa tropa que se llama los cosacos, de mucha fama, sobre todo porque hemos oído a los coros de los cosacos del ejército ruso, excelentísima cosa, los coros, ¿no? De cuando en cuando inventaban un pogrom. Pogrom era salir a la calle perfectamente armado, esto hacían los cosacos, ¿no?, y al grito de asesinos de Cristo, buscar judíos y matarlos. Porque sí, ancianos, ancianas, mujeres, hermosas o feas, niños, niñas, hombres en edad de pelear, mataban a todo mundo. Yo he tenido amistad con familias judías donde, por ejemplo, la abuela, muerta hace 5 años en México, vio enterrar viva a su madre, junto con otros 200 o 300, donde el hijo de esta abuela vio en una noche de pogrom volar las cabezas de sus parientes, de sus tíos, de su padre, al golpe de los sables de los cosacos. Raza perseguida puntualmente desde hace 2000 años, ha padecido como ninguna otra en la historia. Y veamos la dedicatoria de este libro, que es un libro realmente importante, se llama Historia de los Judíos, escrito por un inglés que se llama Paul Johnson. Este Paul Johnson es un historiador y periodista de mucha habilidad y de mucho poder de estudio. Dice de su excelente libro, tiene otro que se llama Historia del Cristianismo. Esta es Historia de los Judíos. Dice, dedico este libro a la memoria de Hugh Fraser, auténtico caballero cristiano y por eso amigo constante de los judíos. Tiene mucho que decir eso, que acaba usted de decir. Todo aquel que se sienta cristiano tiene que debe ser amigo de los judíos, claro, fatalmente, forzosamente. Porque se manejó durante muchos años, ¿verdad, don Ricardo? Todo el concepto contrario. Claro. Se manejó en esa terrible ignorancia que produce el no estudiar los libros de la Biblia, el no darse uno cuenta de las cosas, de que los judíos habían matado a Jesús. No mataron a Jesús los judíos.
Jesús quiso ser muerto, porque los que creemos debemos entenderlo así, quiso ser muerto o permitió que lo mataran, lo permitió porque era su misión, venir a redimir al género humano, pero no fueron exactamente los judíos, fue un conjuro de una mañana con una noche de Poncio Pilatos, la desfachatez romana, la intolerancia de los fariseos, la muchedumbre gritando, es decir, una serie de cosas que se conjugaron, que cuando se juntan todas esas fuerzas del mal, pasan noches terribles o días terribles. Pero no fue exactamente un pueblo. El verdadero cristiano tiene que amar al judío como su antecesor, como y sobre su ancestro. todo debe tener en cuenta muy clara que si es cristiano, cree que Jesús es el Verbo encarnado, es el Hijo de Dios. El Mesías. Es Dios mismo. El Mesías, por supuesto, es Dios mismo. Y si mueres porque quiere, porque su muerte es la coronación de su sacrificio, y su sacrificio redime la condición humana. Hay un pintor llamado Grünewald. Este pintor tiene, perdón, un cuadro de Jesús crucificado. Es un ser retorcido horrendamente, con un gesto de ilimitado dolor, lleno de pústulas, de llagas, de manchas, de granos sanguinolentos, de, insisto, torceduras. Horrendo. Es una obra maestra de la pintura, donde pinta un Cristo espantoso, espantosamente deformado por el sacrificio, por la tortura que es sometido. Ahora, Cristo en la cruz, en ese momento supremo, cuando cumple, cuando corona la redención con su muerte, es el maldito de los siglos. Es el ser más maldito, más podrido, más asqueroso que pueda haber, que hubo, que hay, que habrá. Porque en ese momento, entiéndase esto, asume los pecados del mundo. Y es el momento de la inmensa soledad cuando grita: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque ahí está solo. El maldito de los siglos está absolutamente solo, coronando de esa manera absolutamente inolvidable, valgan aquí las redundancias, ¿no?, en la tarea de la redención. Un momento más y estará ya en el sitio que le corresponde. 3 días después y habrá resucitado. Esto es el credo cristiano. Que yo lo tenga o no, no tiene ninguna importancia. Estoy dando lo que consigna el Evangelio o los 4 evangelios canónicos. Esto es lo que dicen. Y esto es lo que el cristiano cree. Este hombre convertido en una pústula, no se olvide lo siguiente, es judío. Porque se persigue y se ofende a los judíos en el nombre de Jesucristo. Los judíos son de la misma raza, de la misma casa que Jesucristo. Esto es lo sorprendente y lo que se olvida con tanta facilidad. Y bueno, él por supuesto, don Ricardo. Y luego los primeros apóstoles, que son los que fundan la iglesia, son 12 judíos. Todos son judíos, a excepción de San Lucas, que es griego. San Lucas es griego, San Lucas, cierto. nada más. Pero los demás, todos fueron sí, recogidos por Jesús en su trayecto en la propia Palestina. Sí. Y ¿Tú qué haces? Sígueme, vente. ¿A qué te dedicas? Y los recoge entre los pelados. Sí. Ahí no había doctores, ni filósofos, ni nada. Eran hombres, se supone que buenos y sencillos, pero burdos. Sí, burdos. Tan es así, don Ricardo, que ellos no entienden nada de esto que acaba usted de decir. No. Hasta que viene el Espíritu Santo en el Apocalipsis, les ilumina y les abre los ojos. Pentecostés. Pentecostés, no Apocalipsis, Pentecostés. Y les abre los ojos cerrados a los milagros que estaban viendo. Es el éfeta, ábrete, que antes, en el texto del Evangelio, hizo sobre un sordo. Jesús lleva a cabo con un sordomudo, ¿no? Se unta de saliva los dedos, los pasa por los ojos, por la boca y por las orejas del sordomudo, dice, éfeta, ábrete.
y el sordomudo ve y oye. Y el paralítico carga su cama y sale corriendo. Bien, vamos a, si usted nos permite, don Ricardo, Sí, señor. salir un par de minutos, amigos, a unos mensajes promocionales de Radio y Televisión de Hidalgo. Esto es Diálogos Hidalguenses. No se vaya, hablamos sobre el sionismo. ¡Échale, niños! ¡Pase, joven! ¡Ahí, barbacoa! ¡Consomé! ¡Pásale, pásale, ándale! ¿Lo conoces? Muchacho, pásale! ¿Los probaste? ¿No? Pues ven y no te lo pierdas. Campero, barbacoa, chinicuiles, tacos de cabeza, bebidas exóticas, restaurante. Ven a la feria con Campero. ¡Chinicuiles, misiones! ¡Pase, señor! Ahorrar requiere de un gran esfuerzo. Con Tandahorro puede empezar con 50 nuevos pesos y un depósito mensual por la cantidad que decida. Elija el plazo, 12, 24 o 36 meses. Tandahorro es la forma de ahorrar con los mejores rendimientos para ganarle a la inflación. Además, tendrá mayores oportunidades en los sorteos mensuales. ¡Ahorrar en bonos es ahorrar con ventaja! Bonos Ahorro Nacional. En Hidalgo hoy tendrá que vernos, porque somos el reflejo de una sociedad que cambia. Tendrá que vernos porque somos un medio informativo crítico, veraz, propositivo. Tendrá que vernos porque es un espacio hecho por hidalguenses para hidalguenses. Por todo ello, en Hidalgo hoy tendrá que vernos. Aquí estamos ya otra vez, Diálogos Hidalguenses, amigos, en este Canal 3 de Radio y Televisión de Hidalgo. Para ustedes el maestro Ricardo Garibay y su servidor, platicando sobre el sionismo o digamos el judaísmo. Y bueno, pedí permiso al señor Garibay para leerles rápidamente como introducción de esta segunda parte, una parte del Génesis de la Biblia en donde dice así: apareció otra vez Dios a Jacob, y cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios le habría hablado, Bet-El. Bueno, don Ricardo, pues esta es una referencia bíblica. Ya, claro. Nuevamente Dios, Jehová, pacta con Jacob, renueva las promesas del pacto de hacer de él una poderosa nación y de establecer ahí, en la misma tierra que le había ofrecido a Abraham y a Isaac, establecer ahí con él una nueva nación. Aquí ya habla de una nación. Así es. Y de allá, de esa tremenda antigüedad, vengamos acá, a lo que estamos viendo, que es el sionismo hoy día. Hay dos graves problemas para Israel a propósito del sionismo, que es el regreso del pueblo judío a la tierra de Israel.
La proporción que debe existir entre los que habitan Israel, judíos, y los que andan regados en el mundo, judíos también, y estos últimos se llaman la diáspora, la proporción que debe existir entre estos dos elementos, entre el centro israelí y la diáspora, debe estar equilibrada. Cualquiera podrá aceptar que la actual proporción, que nos dice que solo un 20% del pueblo judío está concentrado en el Estado de Israel, es absolutamente anormal e insostenible a largo plazo. Vea usted esto. El pueblo deberá decidir el destino del movimiento sionista en relación a su existencia o a su desaparición, lo que constituirá una gran prueba que dará o no justificativo histórico al sionismo. Veamos. El tropiezo para concentrar a los judíos del mundo, todo, en Israel, es que la juventud judía no cree ya en los viejos valores. Ya no es atraída solo por la historia, la tradición ni la antigüedad. Entre 1919 y 1935, la población del Estado de Israel creció de 90,000 a 400,000. O sea que hubo una inmigración en la tierra de Israel masiva de judíos que llegaron, porque eran ya judíos jóvenes. Antes de ese año, 1919, y hacia atrás, los judíos que llegaban a Israel eran los ancianos, los muy viejos, a morir, a pasar los últimos días en la tierra sagrada como homenaje a la tierra aquella y también como reverencia al Dios de Israel, a Jehová. Estos judíos muy viejos que iban allí a morir eran sostenidos por judíos filántropos de todo el mundo, por judíos adinerados que pagaban la estancia de esos ancianos. Habitaban, antes de 1919, las callejas torcidas y estrechísimas de Jerusalén. Digamos que llegaban a formar parte del bajo pueblo. Sostenidos por millonarios de todas partes del mundo, terminaban sus días para ellos en olor de santidad. No iban jóvenes. Hasta que aparece un rabino que se llamó Kook, K-W-K, Kook, que ese comenzó a hacer una intensa labor de educación religiosa, de proselitismo en Israel, y comenzó a atraer a jóvenes, sobre todo de la Unión Soviética. Llegaron entre 1919 y 1935 310,000 hombres, jóvenes de muchas partes del mundo, pero sobre todo de la Unión Soviética. Lo que quiere decir que eran jóvenes a los cuales el aspecto religioso de todo esto no les valía nada, o les valía gorro, como dicen los jóvenes. Eso no importaba. Ellos eran socialistas, comunistas, y llegaban a trabajar a la tierra de Israel como judíos, porque todo judío ha visto siempre la tierra de Israel como la propia tierra. Aunque no quiera ir allá, porque la vida allí es realmente pesada, realmente difícil y peligrosa, aunque no lo quiera, reconoce la tierra de Israel como la tierra de su origen. A esto iban esos jóvenes, a trabajar en ese recién nacido Estado, 1948, y estoy hablando antes de 48, hasta 35, para ir construyendo la tierra, el Estado de Israel, la fuerza que aglutinaría a los judíos de todos los países allí, de una gran población semítica, judía, israelí, bueno, y que harían el centro del mundo. Sí. Don Ricardo. Sí. ¿Por qué no se consiguió esto? Voy. Porque no es realmente Israel esto el centro del judaísmo. Se ha conseguido. Es de hecho el centro del judaísmo en el mundo. Pero ya vemos que solo tiene el 20% de todos los judíos que hay en el mundo. El 80% no quiere ir.
Yo estuve en Israel, conozco un poco. La historia la conozco, ¿no? Y lo que pasa allí ahora lo conozco. Y un poco la tierra. La vida es muy pesada. Uno de los hallazgos fabulosos de esta gente ha sido lo que se llama el kibutz o kibutzim. Esas pequeñas comunidades en la linde con los pueblos árabes, ¿no? Donde trabajan intensamente, donde han conseguido hacer del desierto un jardín. Y es un desierto, arquitecto, creo que usted también ha estado ahí, absoluto. Es arena absoluta. No viven ni serpientes en esa arena. De eso, y con el goteo, el riego por goteo que inventaron, han conseguido hacer de muchísimas partes de ese desierto total un jardín. Vergel. Un vergel. Las naranjas de Israel se comen en España. Son casi tan buenas como las de México. No tanto. Pero son magníficas manzanas, y naranjas, y manzanas, y plátanos. Bueno, plátanos, no, maestro. Perdón, unos chicos platanotes que se pueden comer en Israel, excelente. Las verduras. Verduras, sí. Han hecho de el desierto un vergel por trabajo. Ahora, ¿dónde se da el trabajo? En las granjas que están en el límite con los pueblos árabes. La es muerte, como el límite del ejemplo. Sí. Es como el cambio del ejemplo de la tecnología. Ah, sí. Y además es una barrera defensiva muy noble porque no es armada. Es decir, bueno, ahora sí ya están armados, ¿no? Ya están. Todo Israel está armado. ¿Por qué? Porque la muerte era cosa de todos los días. Yo estaba labrando la tierra y de repente recibía una tanda de balazos que venían de los árabes. O los cañoneos desde tanques de los árabes. La vida es muy difícil. Se trabaja allí 12, 14 o 16 o 18 horas diarias en las faenas más rudas que puede usted imaginar. Eso es lo que hacen. Con eso han hecho del pueblo de Israel el ejemplo que es en este momento ya para el mundo. Israel es el centro de la judeidad, pero no ha logrado atraer más que al 20% de los judíos en el mundo por la aspereza de vida que allí se lleva, ¿no? Los judíos, llevados de su talento, normalmente, no todos, desde luego, hay muchos pobres, pero normalmente ocupan situaciones privilegiadas en los países donde están. Entonces, de ser un capitán de industria en México, a ir a partirme el alma a la tierra de Israel, caray, yo me quedo en México. Es lo que ha pasado con muchos judíos. Y los judíos israelíes, estos que están en ese centro de la judeidad, sienten un profundo desprecio por la diáspora, por los judíos que no quieren irse allá. Profundo desprecio. Entonces ha servido en cierta forma de desunión también esta nueva alternativa un poco sí. del Estado judío como un Estado concreto, franco, determinado. Sí. Quizá era mejor cuando antes de 48 y antes de la Segunda Guerra Mundial que se pensaba en el ideal aquel del regreso a la tierra prometida. No se puede decir de eso, don Ricardo, que por concretar y hacer tangible la tierra prometida se perdió aquella sí se factor perdió, de unión mayor. Pero tome usted en cuenta que los judíos han vivido, vamos a decir, 4000 años, esperando asentarse en la tierra prometida. Que eso se ha convertido ya en una fantasía, en un ideal inalcanzable. Y que no hay nada ni divino ni humano que prohíba a los judíos tener su propia tierra. De modo que cuando se abre por las gestiones de varios hombres ilustres judíos, ¿no?, se abre por fin el paso a la tierra, fundan el Estado de Israel, con todo el derecho que pueden tener los seres humanos a fundar su propio Estado. Sí, los ha dividido, como he dicho, y no lo digo yo, lo dicen severos tratadistas israelíes a los que he estado consultando, los ha dividido, pero ellos mismos, los de Israel, dicen, estamos bien divididos. Este es el centro de la judeidad en todo el mundo y habremos de traer a todos acá, a todos los judíos. De lo contrario, dicen ellos mismos, no podremos sobrevivir. Pero no caben, don Ricardo. Esto ya será otra cosa. No caben.
Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la liberación de la... que tendremos que hablarlo, a lo mejor en el próximo programa dentro de 8 días, a donde hemos invitado al doctor Soto Oliver, sí, hablaremos de la terrible tragedia de los nazis sobre los judíos, del Holocausto. Bueno, pero cuando termina esa pesadilla mundial, hubo una tendencia también, don Ricardo, a que los judíos colonizaran Australia. Y se decía que Australia sería mucho mejor tierra prometida que Israel porque, mire, aunque evidentemente las raíces históricas del pueblo judío e israelí están en el Medio Oriente, bueno, en las orillas del Mediterráneo, donde se encuentra el Estado de Israel ahora, sin embargo la Biblia habla de una tierra que emana leche y miel, una tierra extraordinaria, que alguna vez también los judíos confundieron con los Estados Unidos de Norteamérica, por la riqueza enorme de sus bosques, de sus ríos, Bueno, es que Estados Unidos, usted lo sabe desde el punto de vista geográfico, es una maravilla. Dije geográfico muy claramente. En cualquier lugar hay riachuelos y ríos grandes, etc. Bueno, ¿no era mejor pensar en eso? Una Australia colonizada, un Canadá que también se ha considerado siempre como tierra todavía no llena, que pensar en meter todos los judíos en el Estado de Israel, en un Estado, como dice usted, rodeado de 1.000 millones de gentes enemigas. Sí. Pero le planteo esto que es muy simple. Existe la casa de su padre, del padre de usted, ¿no? Que vive, que está bien, que es un ingeniero muy aventajado, qué sé yo. Un hombre profundamente honesto. Ahí está su casa. Ese es un lugar de alguna manera sagrado para usted. Sí. Obligadamente. Como la casa de mi padre, para mí fue un lugar sagrado, ¿no? No, mira, ven acá, aquí hay un magnífico palacio, una residencia estupenda, te la doy. No, esta es la casa de mi padre, ahí voy yo. Indudablemente en Australia hay lugar de sobra para el pueblo de Israel. Las zonas feraces de Australia son casi ilimitadas, ahí hay todo. Pero ellos quieren esa pequeña porción horrorosa de terreno porque es la casa del padre, es la casa que compró Abraham, el de Ur, Abraham. Y en esa casa se espera a todos los hijos, descendientes, a las generaciones, como dice la promesa a Jacob, que formarán legión. Si me permite leer un salmo que dice algo al respecto. Venga. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, no subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Pues. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. El Salmo 132. Me da la razón. Sí. El gran rey David. Sí. En lo que estaba yo diciendo. Esa es la casa. Jehová ha elegido a Sión. Claro. De allí viene también la Sión celestial, de que hablan los judíos y de que habla el Apocalipsis. Bueno, los católicos. Cristianos, vamos a decir cristianos. La Sión celestial, sí, también los, sí. San Juan ve descender la Sión celestial de oro macizo
sostenida por miriadas de ángeles y posarse en la tierra. Esa Sión celestial es la Jerusalén celestial, es la de la especie eterna. Y la Jerusalén, de ahí, del Medio Oriente, donde está, que es bastante mugrosa, por cierto, ¿no? Es una mera imagen, un mero remodelación celestial donde está la habitación de Jehová, de Dios mismo. Acá, como imagen de aquella, está la habitación de Jehová, de Dios mismo, entre los hombres, ¿no? Quien desconoce esa ley terrible es Jesús, casualmente. La condena a muerte para Jesús, para el Cristo, para Jesucristo, hay que verla por este lado. Viene a proponer una barbaridad. Primero, se acaba aquello de que hemos sido elegidos. Han sido elegidos todos. Sí, ya todos. Y vengo a pagar por todos. Primera blasfemia. Segunda blasfemia, nada de templo, que era el lugar sacratísimo para los judíos, el templo, donde se hacían los sacrificios de los animales. Dice Paul Johnson que los sacrificios llegaron a ser un fanatismo de tal naturaleza que los ríos de sangre de los animales sacrificados los viernes eran eso, ríos de sangre. Entonces Jesús viene y dice, esas son tonterías. Nada del cordero, hay que matar al cordero para que Jehová huela, que esa es herencia griega, y esté contento. No, no, yo soy el cordero, yo pago, yo seré sacrificado. Se acabó el templo. Yo claro, soy. Eso del templo son zarandajas que desorientan la atención y la devoción. El templo soy yo. Y en 3 días puedo destruirlo y volverlo a levantar. Claro. Sí, pero ¿cómo que el templo eres tú? No entendieron, el templo era su cuerpo. Sí. Y en 3 días resucita para la fe de la cristiandad. Si usted no es cristiano, pues no. De todas maneras existe todo esto como testimonio de una habitación humana sumamente importante en la historia de los siglos. Nada menos que es el cristianismo, ¿verdad? Cristianismo y judaísmo. Y el tiempo, la historia partida en 2, antes de y después de. Aunque no se crea, hay que contemplar estas cosas porque forman parte ya del acervo inteligente de la humanidad. Ya en los libros de texto ya no viene antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo se dice ahora? Antes de nuestra era y después de nuestra Son era. tonterías. Señora, así está. Yo también creo que es una tontería, pero así está ahora. Es el chauvinismo. Es el chauvinismo. De los pobres libros de texto, de la pobre política mexicana, que con esto quiere ser moderna o quiere ser aséptica. En realidad es cretinismo puro. Es antes de Cristo y después de Cristo. No podemos olvidar esto. No podemos olvidar que existió Goethe y que la literatura alemana es algo después de Goethe y era otra cosa antes de Goethe, por Dios santo. Hay que tener un mínimo de sensibilidad para respetar el legado histórico de la humanidad, arquitecto. De nuestra era. Falta bañarse. ¿Qué es eso? Pero ya lo hice enojar, estábamos hablando de otra cosa. Bueno, es muy importante lo siguiente. Vive Israel una contradicción muy profunda. Uno, el ideal ha sido crear un Estado judío, como todos los estados de la tierra. No tenemos por qué diferenciarnos, dicen los judíos, creadores del Estado de Israel. 2, la contradicción, somos diferentes. Debemos dirigir en la tierra de Israel un centro cultural para asegurar la existencia del carácter específico de nuestra cultura y de nuestra civilización. Dice Nahum Goldman, hagamos la síntesis de esos 2 extremos. Un Estado igual a todos los estados, sí, pero construido no en el espíritu de los demás estados, sino que trate de realizar ideales más profundos que sean testimonio de la historia y la cultura judías para constituir así un indestructible centro cultural de nuestro pueblo. Solo un Estado de tales características podrá atraer a la juventud judía del mundo. Solo un Estado así podrá asegurar la existencia futura de la diáspora. Solo así podremos interesarle a las demás naciones del planeta. Hay un Raymond Aron, un columnista político muy importante en los años 40, 50, 60, 70, judío francés. Veía como cosa secundaria la creación del Estado de Israel, pero acabó escribiendo
cuando se asomó a la historia. Como muchos, sobre todo en Francia y en Alemania, no se sentía judío, se sentía francés. Y los alemanes se sentían alemanes. Habían olvidado que eran judíos o no querían ya saberlo. Una de los énfasis antisemitas más duros que hay en el mundo viene de los propios judíos. ¿Judíos enemigos de los judíos? Sí. Bueno, Ramón Aron, que veía como cosa secundaria aquello, acabó escribiendo: los israelíes recobraron su unidad en el día de la prueba. Judíos del oriente y del occidente construyeron juntos una nación en la conciencia de un destino común y un peligro compartido. Hasta ahora, 2000 años de historia, lo más reciente, han demostrado al judío que vivir es un peligro muy grande. Porque aparecerá el goy gigantesco que diga, hay que matarlos, y los matan. Hace apenas 45 años mataron a 6 millones de judíos de la manera más miserable. Recordemos esto. Los muertos en la Segunda Guerra Mundial fueron 55 millones de muertos, más o menos 55 millones de personas, y solo fueron 6,5 millones de judíos. Sí. Pero si mi pariente murió peleando en la Segunda Guerra Mundial, murió peleando, con una metralleta en la mano, maldiciendo a los enemigos, procurando entrar en sus trincheras, defendiendo las propias. Es decir, murieron humanamente. Si lo mataron porque iba cruzando una calle, era el riesgo de la guerra, igual para las 2/3 partes del planeta, ni modo. Pero los judíos los mataron peor que a animales, porque sí, como si eso fuera una buena acción. Recuerdo entre los millares de anécdotas que se cuentan de estas cosas, que llega a la mayoría de edad el hijo de un oficial alemán. No, deja la infancia, entra en la adolescencia, 13 años de edad. El regalo del padre, era director de un campo de concentración, el padre. El regalo del padre es una Luger especial, maravillosamente dispuesta, y se la da al muchacho. Y lo lleva al campo, y manda a traer a una docena de judíos. No sabemos si entre ellos había uno con el talento de Wittgenstein, con la musicalidad de Beethoven, con el prodigioso también talento de la muchachita que escribe el diario encerrada, Ana Frank. No sabemos. Alinean a 12 judíos y el lindo alemán estrena la pistola dándole un tiro en la nuca a cada judío. Cuando los ve tirados muertos, sonríe y el padre lo abraza. Dice, así se cumple la edad, hijo. Leñe. Esto no es matar a un ser humano como a un ser humano. Es matarlo menos que a un perro. Peor. Peor que a una sabandija. Bueno, es el sacrificio terrible. De esto, don Ricardo, hablaremos dentro de 8 días porque ya se nos terminó el tiempo y ya ve usted que el casete es estricto, cabe 1 hora de plática. Vamos a hacer otro programa sobre el sionismo, amigos, porque el tiempo no alcanza. Bueno, de hecho, podemos hacer 10 programas, 20, hay muchas cosas. Los invitamos para que el próximo jueves esté usted a esta misma hora viendo Diálogos Hidalguenses con la segunda parte del sionismo. Lo invitamos, la próxima vez va a estar con nosotros el doctor Nicolás Soto Oliver. El tema es el mismo. Don Ricardo, muchas gracias por su presencia. Gracias. Gracias a ustedes, amigos. Buenas noches. Ustedes nuevamente. Señor. Gracias, doctor. Con ustedes. El tema, como hemos manifestado también una semana atrás, es continuar con el interesante tema del sionismo, el judaísmo, los judíos. Y, como siempre, este programa se inicia con la participación y la lectura de un poema
Es don Ricardo Garibay quien va a iniciar el programa esta noche con la lectura de un poema. Maestro, por favor. Señor, voy a leer un poema de Yehuda Halevi. Estos dos programas se llaman El Pasado y El Sionismo. Procuramos ver a toda velocidad qué es el sionismo político, qué es el que importa hoy día, y más o menos anunciamos que veríamos el sionismo religioso. El poema que voy a leer pertenece a esto, que sería el sionismo religioso. Es de un poeta llamado Yehuda Halevi. Es un poeta que vivió entre el año 1087 y 1141, es decir, hace 1000 años, 900 más o menos, años, ¿verdad? maestro. Sí, señor. Sí, sí. Es un poeta que ha sido comparado, vea usted, con Homero, con Dante, con Shakespeare, nada menos. Poeta que escribió como los poetas de su tiempo, allí, en Andalucía, en plena Edad Media, en hebreo. El poema dice así, y ojalá usted advierta las exquisiteces que vierte este hombre. La danzarina. Cuando la hechicera se alejó por un tiempo cargada de recuerdos, fulgía en la memoria de sus amigos como un sol que no se pone. De su mejilla nunca baja la rosa. Su talle, abrazado por ancha bandeleta riquísima, es delgado y esbelto, lleno de flexibilidad y donaire. La blanca transparencia de su frente es tal que entre los cortinajes de sus velos abochorna a la flotante luna. Si se quita los tules, no queda en desnudez, porque un fulgor delicado y la fragancia de su belleza la envuelven. Oh, mi hermosa, así te invocan los que están enamorados de ti hasta la muerte, y uno de tus pajes así te saluda. Por una sola noche diera mi alma, en la cual tu esclavo hallaría liberación. Tú eres la tierra con todos sus deseos. Como la sed bebiera yo en el vaso candente de tu boca hasta embriagarme, cuando lo simulan tus vivos labios al abrirse para cantar. Ella abraza su arpa, como cuando la madre que busca al Benjamín lo reclina y acaricia sobre su pecho, oyéndole de boca a boca aquello que su niño le confía. Ella canta el amor y el abandono con tonada sollozante, y su voz se va diluyendo en la congoja. Parece que su corazón salta, como se desprendería una cuerda de sus arpegios, mientras puras y opalescentes como perlas sus lágrimas resbalan. ¿Qué tienes, preciosa mía? ¿Por qué lloras? Yehuda Halevi, 1087-1141. Y entramos en la pedregosa materia de este programa. El señor doctor tiene la palabra. Gracias, don Ricardo. Señor. Yo quisiera retomar un poco acerca del origen del pueblo judío. Venga. Para poder soportar sobre eso después las conclusiones a que haya lugar. El pueblo judío nace de manera indefinida, muy probablemente en el norte de África, emigrando de allí después hacia la parte norte también de la Mesopotamia. Allí convive durante algunos años junto con otra serie de tribus, los moabitas, los amonitas, los edonitas, los filisteos, los amalecitas, los cananeos. Y junto con ellos vive de la agricultura fundamentalmente, no teniendo más diversión y problemas que el pelear entre sí por el ganado o por las mujeres. Hasta que un día llegaron los egipcios y se los llevaron. Y se los llevaron como esclavos. Y allí estuvieron muchos años, tal vez 300. Hasta que un faraón, Amenhotep IV, se le ocurrió pensar que eran demasiados los dioses egipcios y que sería conveniente tener uno solo. Eso iba contra los intereses de la casta sacerdotal y del ejército, puesto que muchos de ellos se quedaban sin empleo y sin sus ganancias. Por lo tanto, se rebelaron contra el faraón y lo mataron. Al morir Amenhotep IV, entonces se encuentra la situación en rebeldía general. Y uno de sus gobernadores, un egipcio, Moisés, toma sus esclavos, los judíos, y a muchos más que no eran propios,
y empieza una emigración, saliendo de Egipto, naturalmente en contra de la buena opinión de los militares y de la clase sacerdotal. Así emigra. Ya sabemos todas aquellas cosas, que si los milagros, que si el Mar Rojo, etc. Pero el hecho es que llega al monte Sinaí, y al llegar al monte Sinaí, entonces en ese lugar, entrega al pueblo de Judea, al pueblo judío, entrega la ley que lleva su nombre, la ley mosaica. La ley mosaica que tiene fundamentalmente los principios del libro de los muertos de Egipto. Por lo tanto, se hace pensar que esa ley mosaica es derivada de una manera directa de la cultura egipcia, naturalmente modificada con un buen criterio de parte de los judíos. Pero al mismo tiempo se adquiere algo muy importante para la discusión de esta mesa. Hay un pacto allí en el Sinaí entre el pueblo judío y Yahvé, Jehová. Y de ese pacto el pueblo judío se hace llamar el pueblo elegido de Dios. Pueblo que será y vivirá para salvaguardar las tablas de la ley, los principios religiosos y todos los intereses de Yahvé. Esto es muy importante porque empieza a conformar un espíritu muy particular de este pueblo judío. Llegan así nuevamente hasta cerca de la Mesopotamia y se establecen dos reinos. Uno, el de Israel, y otro, el de Judá. El primero no tiene mucha suerte y pronto es destruido, pronto relativamente, porque cuando se habla de historia son muchas veces, muchos siglos años. a veces. Sí, pronto es destruido por los asirios. Ese es el reino de Israel. O absorbido. En una lucha fueron destruidos porque tenían unas malas costumbres esas tribus, que cuando dominaban a otra, pasaban a cuchillo generalmente a los hombres y se llevaban a las mujeres como concubinas. Esto hacía que se desmembraba completamente la unidad de la sociedad asentada en ese lugar. Cosa que también hacían los judíos cuando llegaban a luchar y ganar contra otra tribu. También pasaban a cuchillo y también se quedaban con las concubinas. Tuvieron un poco más suerte los de Judá, pero nada más temporalmente, porque también caen bajo los babilonios. Y allí Nabucodonosor, alguien muy conocido históricamente, es quien los toma como esclavos, destruye su templo y se los lleva. Hasta que llega Ciro el persa, Ciro el rey persa, en el año 538, lo mencionamos solamente como único dato para que nos situemos que es en el siglo VI antes de Jesucristo, y los libera. Y al liberarlos, aquí es otro punto también muy importante para nuestra plática de esta mesa, al liberarlos, están en libertad propiamente de irse, de quedarse en Judá, volver de donde estaban como esclavos en Babilonia, irse a Judá y establecerse, puesto que allí estaban. Pero muchos de ellos no van a Judá. Muchos de ellos deciden dirigirse, lo mismo a lo que después sería Turquía, a la península de los Balcanes, y dispersos muchos otros se quedaron también por la Mesopotamia. Esto es muy importante, porque entonces los judíos no tenían tanto apego para quedarse en Judea. Se dispersaron. Otros se fueron hasta la India. Después viene una serie de conquistadores que nos hace ver que el pueblo de Judá no estuvo nunca arraigado y en paz y tranquilo en lo que después vamos a llamarle Israel. Pasan por allí Alejandro el Magno con sus macedonios, pasan nuevamente los egipcios, vienen los sirios, vienen por fin los romanos, y en ese siglo I llegan con sus fuerzas y otra vez los judíos están contra la pared. En este momento suceden cosas muy fuertes. El romano no está en contra de la religión judía, solamente está en contra de quien se oponga a la política y al gobierno romano. Bueno, por ejemplo, se alza un Mesías en el siglo I, aproximadamente en el año 70, que se llama Tito. Se alza contra Roma, pero Roma sí se disgusta con él porque está levantándose contra el poder político de Roma, lo cual no sucedió cuando nace el Cristo, Jesucristo. Cristo es Mesías en griego, por lo tanto es el Mesías esperado. Cuando nace Jesucristo, Roma no se pone contra él. A Roma no le interesa que haya nacido Jesucristo.
Pero los judíos que llevaban la forma ortodoxa de culto, sí le interesa que alguien diga ser el Mesías, y los judíos no lo aceptan. Por eso sucede lo de los Reyes Magos. Entonces viene una situación compleja, cuando nace Jesucristo viene una situación compleja, pero entre los judíos, entre sí. Vienen unos que quieren aceptar al Mesías y otros que no lo aceptan. Unos quieren ser hijos del viejo Dios judío y otros quieren ser hijos del nuevo Dios judío. Nada más que los hijos del nuevo Dios judío son muy egoístas y dicen, todo lo demás no vale ya. Esto es nuevo y es lo único valedero. Aquellos otros, viendo también su poder perdido, los viejos judíos, reaccionan contra estos. Y lo dejamos hasta allí. Vemos entonces que vienen los romanos con el levantamiento de Tito, ya en el 70, y destruyen el segundo templo de Jerusalén. Y al destruirse este segundo templo y con esa invasión de los romanos, se produce la otra diáspora, porque ya había habido una, había habido una anterior. Entonces, esta pelea entre cristianos y judíos va a causar mucho interés para el estudioso en la evolución de lo que es el pueblo judío, hasta que llega por fin el año 315. Y en el año 315, ya de nuestra era, el emperador Constantino dice, aceptamos como oficial la religión cristiana y no aceptamos ya ninguna otra religión ante ella. Y curiosamente surge el primer enemigo mortal, terriblemente mortal, de los judíos, que es el cristiano. El cristiano que se va a ocupar de perseguirlos a muerte, a palos, a quemados, etc. Esta es una cosa muy importante porque se nota que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Los judíos siguen con su Viejo Testamento, la Torah, los cristianos toman el Nuevo y siguen su camino hasta que en el siglo X, por ejemplo, ya en ese siglo X, en España hay judíos y hay árabes y están en libertad de trabajar y permiten que España se vuelva un país, un mundo muy progresista. Se levanta económicamente, etc. Y los judíos empiezan a descubrir algo que ya traían sospechado desde el principio, que eran muy buenos mercaderes, muy buenos comerciantes, que esa era la verdadera vocación de ellos. Hasta algún autor dice que el verdadero Dios de los judíos es el dinero. Esto motiva que como se aprovechan del dinero, trabajando, por cierto, que nunca diré lo contrario, eso causa problemas en la política de distintos países, porque el que tiene el dinero tiene el poder, y el que tiene el poder muchas veces se opone al gobierno. Entonces los gobiernos empiezan a disgustar con la presencia de los judíos, y así es como en Francia, por ejemplo, son expulsados en el año de 1254, y en Inglaterra 1290, en Austria 1421, y cuando llegan los reyes católicos al poder en España, los expulsan definitivamente en 1492. Y tenemos hasta allí un resumen de esta actividad de los judíos, cómo son perseguidos por su peor enemigo de todos que habían tenido hasta entonces, que es el católico. También recordamos que cada vez que un judío caía bajo la acción del Santo Oficio y la Inquisición, sus bienes pasaban a la iglesia. Los bancos obviamente son invento judío. Y así sucede que en Venecia, en el año tan solo de 1157, ya tienen el primer banco. El segundo en Barcelona en 1360, y en Ginebra, que hasta la fecha sigue siendo un centro banquero, en 1407 está el primer banco fundado. Esta cosa de España con la entrada de los reyes católicos obliga otra vez a separarse del lugar donde ya estaban arraigados, no Israel, España, y se produce otra diáspora. Y van especialmente a los países de Oriente de Europa, lo que serían, o podríamos llamarle así, conocidos, porque allá no se sabe nunca cuáles son los límites verdaderos de los países en la Europa Oriental. Entonces tenemos Polonia, en efecto, arquitecto, Alemania, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia también, y lo que después sería parte de la URSS, Alemania, por supuesto. Y al irse estos hombres allá, desarrollan otra condición también muy interesante, que después sería mal calificada porque así los obligaban los demás, pero no es cierto, ellos lo eligieron. Ellos, cuando emigran de España hacia el oriente, se van a vivir en lugares cerrados que llaman guetos.
donde tienen sus sinagogas, donde tienen sus escuelas, donde tienen todo aquello que los caracteriza y que les permite vivir independientemente. Ya que es un pueblo, aquí es una cosa, don Ricardo, que me gustaría que ya tuviéramos un intercambio. Sí, señor. En esta cosa, cuando digo yo, Si no- el judío, la gente ordinariamente cree que a secas es una persona que tiene otra religión. Otras personas creen que el judío es a secas alguien que tiene una raza distinta. Y esto es muy importante de entender. El judío no es una raza, el judío no es una religión, el judío por lo tanto no es una lengua tampoco, aunque ahora hablan muchos de ellos el yiddish, generalmente hablan lenguas distintas. Tampoco es las personas que comen determinadas cosas solamente y en determinados días. No es tampoco las gentes que conviven entre sí y que no se juntan con los demás, especialmente en lo íntimo. No son los que no se mezclan con otros en matrimonio, en sangre. Sin embargo, el judío es todo eso junto amalgamado. Y cuando hace todo eso junto amalgamado, hace un ser distinto. Tú eres católico. Y por serlo, ya tienes una etiqueta, simplemente eres católico. Pero tú puedes ser muchas otras cosas distintas. Y tu psicología y conducta las puede manejar esas otras cosas distintas. Pero el judío es un todo. El judío tiene todas esas cosas juntas. Y por lo tanto, es una persona que no solamente va movida por su religión. Algo que a mí me sorprende y que me encanta recordar es que, a la inversa del catolicismo, por ejemplo, en que la primera comunión suele hacerse a los 7 años, cuando el niño no ha desarrollado todavía un criterio conveniente para saber lo que es espiritual, lo que es físico, el judío se espera más. Y llega a los 12 o 13 años y hace el bar mishvah. Y cuando hace el bar mishvah el judío, el pequeño judío, no solamente le dicen, este es el mundo religioso en que debes creer, sino este eres tú, esta es tu historia, esto está atrás de ti, eres el pueblo elegido, cada uno de ustedes es el pueblo elegido. El arca de la alianza, el pacto con Dios va en el corazón de cada uno de los judíos y lo hace absolutamente distinto. Esto es muy serio. Y es donde yo quisiera su intervención, don Ricardo, para que me ayudara usted a redondear ese concepto de lo que es ser judío, que yo he tratado de bosquejar en estas últimas palabras. No está mal lo que usted dice. Dice, el judío es todo eso. Recuérdenos a toda velocidad qué es todo eso. ¿Qué es todo eso? Es el pueblo elegido de Dios. Uno. Es una religión. Es el hombre que tiene, sigue la ley mosaica. 2. Por lo tanto, tiene una religión. Es una etnia en forma general, con sus entre comillas. 4. Tiene una lengua, también con sus entre comillas. 5. Come de determinada manera ciertas cosas y ciertas no. 6. Tiene una religión, por lo tanto, por lo que dijimos hace rato. Tiene una convivencia que él mismo se impone, con unas personas sí, con otras no, a menos que se trate de negocios. Y tiene además la idea de que su sangre no debe mezclarse con otro que no sea judío. Bueno, ya tipificó usted verdaderamente a la judeidad. Realmente es todo eso que usted dice, no podemos estar en desacuerdo, ¿no? Básicamente, lo más principal de eso que ha dicho usted es la condición de pueblo elegido. Es el pueblo elegido por Jehová para ser luz del mundo y redención total del mundo. Esto es la entraña misma del judaísmo. Y aquí no estamos hablando de sionismo, sino de judaísmo. Sí, esto es realmente, no hay por qué discutir. Bien. Es cierto. Bueno, pues eso como base para después llegar entonces ya muy tardíamente al siglo XIX y luego al siglo XX. Ajá. En el siglo XIX sucede algo muy importante. En 1897 hay un primer congreso sionista que convoca a Teodoro Herzl. Ajá. Ese congreso de 1897 busca que el pueblo judío resurja en su propio país. Pero en su propio país es donde no podríamos estar del todo de acuerdo, porque según lo que hemos platicado, lo que he dicho en este momento, es un pueblo que ha ido y venido de todas partes y que realmente en Israel no se puede decir que haya sido el que siempre vivió. Y además otra cosa, como él, muchas otras tribus fueron nómadas
y anduvieron en muchos sitios, fueron esclavos y fueron sojuzgados. Cuando se dice en la Declaración de Independencia de ellos que aquí donde ha sido libre este pueblo, etcétera, no es verdad. Ese pueblo en Israel prácticamente no fue libre casi nunca. Entonces, establecer la relación judío y tierra de Israel, Eretz Israel, es muy relativo. Podríamos decir, por ejemplo, tenemos los Cherokees que habitaban en la isla de Manhattan, y no por eso pueden ser dueños de la isla de Manhattan ahora, ni se les ocurría a nadie mandarlos a la isla de Manhattan, porque está ocupada por otras personas. Sí. Y de la misma manera también Israel estaba ocupado. Cuando en un momento dado se les sitúa allí, está ocupado por 200,000 árabes, que son palestinos, porque el lugar se llama Palestina. Sí. Y es donde encuentra un poquito de dificultad el aceptar y justificar que el pueblo de Israel le pertenece verdaderamente esa tierra. Esa tierra. Ya. Eso es donde pudiéramos nosotros tener un poquito de diferencia, tal vez. Es probable. Yo pienso en el primer templo que construye Salomón, sí, y destruye Nabucodonosor en el año 606 antes de Cristo. Viene la primera gran diáspora. En el segundo templo que construye Herodes, que es el gran templo, el asombro de aquellos pobres siglos, porque no debe haber sido gran cosa, pero para entonces, pues sí, era sumamente fastuoso. El segundo templo que construye Herodes, y destruye Tito en el año 70 después de Jesucristo, ¿no? Y viene la gran diáspora. Sí, señor. ¿No? El desparramarse por el mundo. Ahora han discutido mucho los rabinos si pueden construir o no el tercer templo, y decidieron que no, porque entre otras cosas, parte del terreno donde estaba construido el segundo templo está ocupado por la gran mezquita árabe, musulmana, no la pueden tocar, porque ahí sí se echan encima 1.000 millones de árabes, sobre todo los judíos. Todo el mundo islámico. Sí, que en rigor no perteneció enteramente la tierra de Israel a los judíos, es cierto. Pero si yo me voy hasta el siglo VII antes de Cristo, cuando ya está construido el gran templo por Salomón, y que allí llegan tercamente los judíos, bueno, cuando menos los amparan 26, 27 siglos de asentamiento en ese lugar, que ya es algo, ya es considerable. Los Cherokees no pueden ir a Manhattan porque no son nada ni nadie, los pobres, yo no tengo la culpa, pero los judíos sí son, y sumamente importantes, y pueden, están en todo el mundo, y pueden trabajar con el suficiente empeño y éxito como para que se reconozca esa como la tierra de ellos. Eso es un hecho, doctor, porque ahí están, ahí está el Estado judío. Ellos reconocen esa tierra como originalmente suya, comprada por Abraham, el núcleo de esa tierra, ¿ya? Abraham, que no era judío, entre otras cosas. Claro que no, claro que no. Abraham, que no era judío. Bueno, es hora, doctor, de regatearles la pertenencia a esa tierra. ¿Le parece a usted conveniente, o desde qué punto de vista le parece conveniente? Sí, la segunda forma de preguntarlo me parece la más adecuada. Ya. ¿Desde qué punto de vista me parece conveniente regatearles la pertenencia a esa tierra? Países como Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, no olvidemos Rusia, muy importantemente, claro, son los tres que propiciaron la creación del Estado de Israel. También no olvidemos este detalle muy importante, que durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin salvó a 2,5 millones de judíos en la invasión hitleriana, mandándolos al centro de Asia. No pudo hacer lo mismo con 1,5 millones que sí cayeron en las manos de los nazis. Rusia entra allí, sí, y ahí está el Estado de Israel. Y estos tres países ajenos a Israel determinan que esa tierra debe ser para el pueblo, los judíos. Para los judíos. Sí. Personas ajenas. Y sin tomar en consideración una cosa, yo estoy de acuerdo con usted, hace 20 y tantos siglos, allí estuvieron asentados, pero no con continuidad. Es cierto. Bueno, pero nunca dejaron de clamar por esa tierra, conste. La continuidad es lo que forma el sionismo religioso. Permíteme terminar con esta respuesta. Es que ya debemos dar
la mitad del programa, entrada a anuncios. Nada más, Ya se voy a acabó la decir mitad, una nada más cosa. déjame- Ya, pues, el doctor Soto no dejó a usted hablar ni a mí menos, de tal forma que ya se acabó el doctor Soto su mitad del programa. Entonces vamos a hacer un paréntesis más. Le voy a permitir. ¿Qué iba usted a decir, doctor? Bueno, iba yo a decir que precisamente, si nosotros tenemos que discutir de quién es la Tierra, no podemos nosotros olvidar que hay allí quienes viven. Ah, bueno. Y que a ellos no se les pidió permiso. Bueno, eso es. Y eso que siendo un es protectorado lo que queremos inglés, platicar ahorita. siendo un Es interesante. protectorado inglés, se les impuso a los palestinos que esa tierra sería para otros. Sí. Eso es cierto. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, dejemos esa Ande, pues. incógnita ahí en el aire, regresemos, no se vaya, 2 minutos, estamos en Diálogos Hidalguenses, el tema es el sionismo. Ya estamos otra vez aquí. Y yo quiero hacer algún comentario a lo que dijo el doctor Soto. Bueno, doctor, precisamente, no es un comentario ni a favor ni en contra de usted que dijo. Quiero decir que el sionismo consiste precisamente en ese deseo permanente que ha tenido el pueblo de Israel de regresar allá a Jerusalén, a donde está la colina de Sión. Realmente el sionismo como tal debe interpretarse como un movimiento político encaminado a regresar a la tierra prometida. Movimiento político en el cual los judíos meten a las Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra Mundial y los comprometen en parte porque siempre habían estado queriendo regresar ahí y en parte porque, bueno, junto con los aliados prácticamente ganaron la guerra y porque habían sido terribles víctimas del Holocausto. Y entonces políticamente era necesario en alguna forma la humanidad, después de las salvajadas que hizo Hitler, necesitaba en alguna forma resarcir al pueblo judío por esas terribles matanzas y sobre todo que no fue, bueno, es muy malo que maten personas en campos de concentración, pero lo que es peor es que se lo oculten al mundo y el mundo no se dé cuenta hasta el final. Pero como usted dijo hace rato, y yo también estoy de acuerdo, tiene razón, la tierra no estaba vacía. Ese lugar a donde las Naciones Unidas deciden enviarlos en base a esos arreglos cupulares que se hacen al término de cualquier guerra, en que se sientan los 5 importantes y se reparten otra vez la geografía europea fundamentalmente, o del lugar donde haya sido la guerra, decidieron mandar, y no les importó los palestinos, y no les importó crear toda una generación, o 3 ya quizá hasta el momento, cada 20 años suponiendo una, de palestinos resentidos, orillados, que también le han creado una infinidad de problemas al mundo a través del terrorismo y a través de su reacción, que también es entendible. Afortunadamente, y lo podemos decir con mucho gusto en estos días, parece ser, empezando a llegar a un arreglo, a una comprensión, Yasser Arafat y que es Menachem Begin, en la Casa Blanca, en la casa de Clinton. Pero bueno, tiene usted razón en una parte. Fueron unos intrusos ahí, pero se explica por todo esto que vimos. Pero ese es el sionismo. El sionismo es la teoría de regresar al lugar de origen. ¿Te puedo Ahora, dar 3 frases a lo comentado? No, espéreme tantito, porque si lo dejo no me vuelve usted Solo a dejar 3 hablar. frases. No nos va a dejar hablar ya nunca. No, tengo que terminar mi parte. Adelante, adelante, arquitecto. La segunda es tierra prometida. Efectivamente, quizá, doctora, a lo mejor ellos no estuvieron ahí mucho tiempo y no tuvieron la posesión pacífica secular que usted implora o invoca para ser dueños de esa tierra. Quizá no, porque ya vio, usted nos hizo doctamente ver qué de entradas y salidas y qué de tipo los atacaban y los corrían. Pero ellos traían desde mucho antes en su religión, en su libro, en la Biblia, el concepto la tierra prometida, que ya vimos hace 8 días en otro programa. Es decir, ellos tienen ese concepto que no todas las religiones tienen
de un lugar a donde podrían un día llegar con sus familias y ser felices en la tierra. No es el destino prometido de otras religiones, que es en el cielo. Bien, ese es el segundo punto. El tercer punto, con respecto a la necesidad de poderío económico que en todos los países los judíos optan por, sustituyen en muchas ocasiones esa necesidad de poder económico con la ausencia del Mesías que no les llega aún, y la negación de un Mesías espiritual que fue Jesús, porque Jesús ofreció siempre una redención espiritual y un reino espiritual que no es de este mundo, varias veces lo dijo. Entonces algunos antiguos judíos pensaron que si Jesús no les ofrecía lo que ellos habían esperado, un verdadero líder que los liberara en aquel tiempo de los romanos y en otros tiempos de tantos otros yugos, que entonces deberían conquistar, en base a trabajo, en base a esfuerzo, los poderíos económicos de los países donde estuvieran, con objeto de preparar lo que siempre están esperando ellos hasta la fecha, que es la llegada de su Mesías. Ahora, en cuanto a por qué se les ha atacado en muchos países, porque están muy bien organizados, porque están muy unidos, y estos grupos organizados y unidos producen envidias. Y sí, evidentemente han sido víctimas, doctor, y eso no podemos callarlo en un programa del sionismo, de un montón de barbaries sobre de ellos. Es un pueblo muy sufrido, y ninguna de las cosas de las que hemos hablado justifica que se mate en masa a un pueblo. Es decir, el hecho de que sean todo aquello que dijimos, muy apartados, que tengan su religión, no justifica que ningún gobierno, ni siquiera el antagonismo económico, pueda hacer de ellos lo que la Alemania nazi de Hitler hizo en los campos de concentración. El señor tiene ya 30 páginas de notas. Sí, comience usted, doctor, por favor. Me voy a permitir, con algunas de ellas, no estar de acuerdo, por supuesto. Está bien, doctor. En la primera dices tú, es un pueblo muy sufrido. Un pueblo sufrido, los judíos, víctima de todos. Estamos olvidando factores como este. Había una ciudad en Egipto llamada Elefantina, formada exclusivamente de judíos mercenarios que estaban al servicio de quien les pidiera su acción, que podía ser Egipto o alguna de las otras tribus de la Mesopotamia austral. Esto denota que son guerreros. Y antes dije también, cuando ellos compartían con los amonitas, moabitas y demás la tierra, con frecuencia tenían pleitos por ganado y por mujeres, y pasaban a cuchillo a todos los hombres vencidos. Es un pueblo guerrero, y lo ha demostrado plenamente en este siglo. Su acción del 67 fue una acción guerrera de Blitzkrieg alemana. Y si nosotros pensamos en ellos como víctimas, entonces estamos dando justamente en el renglón que quiso manejar los países interesados, quisieron manejar los países interesados para hacer que todo el mundo fuera simpático con la idea de darle la tierra a los judíos. La tierra prometida, bueno, ellos tienen su tierra prometida, nosotros tenemos cosas maravillosas, nosotros estamos viviendo la era del quinto sol y son muy respetables nuestras ideas y cada 52 años se acaba un siglo y el fuego nuevo, etcétera, pero es nuestro asunto, no del mundo, ni tiene obligación el mundo de servirnos en eso, exclusivamente nuestro, como aquellos también. Buscan la tierra de leche y miel, eso es poético y qué hermoso. Pero si de otra manera lo vemos, es absolutamente inocente y absurdo. No hay más que una forma de conquistar la vida como individuo, como familia, como pueblo, trabajando y sacando y transformando de la tierra el sustento. ¿Dónde podía ser esta tierra prometida? Donde ellos estuvieran trabajando duro. Y te recuerdo un detalle, no todos los judíos querían esa tierra prometida. Tan es así que precisamente en sus declaraciones, inmediatamente que se hizo independiente el Estado, inmediatamente dicen, están las puertas abiertas para toda la inmigración que venga de cualquier parte del mundo judío. Y llegaron 1 millón. Y nada más, el 20% de la población. Y ya hay una judía cantidad mundial gigantesca de judíos por todas el partes. 80%. Eso lo comentábamos, doctor. Están a gusto en donde están. Que están en sus propios asuntos. Te digo eso porque no es verdad que estén esperando la tierra, estaban esperando la tierra prometida para ir allá todos. Y una cosa muy importante que también es un estigma para estas cuestiones que parecen tan limpias. Cuando empieza la guerra con los árabes, don Ricardo, recordará usted que hay un mediador neutral, presidente de la Cruz Roja Sueca, que es Bernadotte, y lo asesinan los judíos.
¿Está probado que lo asesinaron los judíos? Sí, señor, hasta donde se conoce, porque eso en un juicio, usted es abogado, usted sabe que es muy difícil llegar a la comprobación absoluta del hecho. Pero hasta donde se sabe, así lo mencionan todos los autores. Es un señor, y Hitler mató a 6 millones. No estoy Yo no conozco yo no otro estoy caso en la comparando con humanidad nadie. donde se haya matado más una raza que a los pobres Yo no estoy judíos. comparando con nadie, ni estoy haciendo víctima general de nada, ni campeón de nada a nadie. Pero por un crimen no se juzga un pueblo. Y vamos a llamarle una cosa de acuerdo, tampoco un individuo. Cuando hablemos nosotros de la matanza de los judíos, el holocausto, como suelen llamarle en la propaganda judía, cuando se habla de eso, no es solamente Hitler. Y es un error de nuestro tiempo creer que el único nazi en toda la Alemania era Hitler. Ah, no, claro que no. Esto- es Hitler y toda gente está Esto es junto un de él. pecado del partido nazi, Ah, con los hombres que exactamente, tenían estoy de el poder. acuerdo, estoy de acuerdo, sí. Y esos son muchos. Sí, son Esos 100. muchos. Y no voy a meterme